Hola, ¿qué tal están? Saludos en este Aragón a debate, en este día, el martes 6 de mayo de 2025. Hoy tenemos jóvenes políticos con los que vamos a hablar de asuntos de actualidad, siempre de asuntos de interés, porque nos gusta mucho, ya saben, conocer la visión que ellos tienen sobre estos temas. José Mateo, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Aragón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Y Óscar Jimeno de Vox, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar por uno de esos hechos, acontecimientos que suceden claro, cada ciertos años, y es el cónclave. El cónclave que empieza mañana en la Capilla Sixtina, con ese extra omnes, todos fuera, y a partir de ahí esos cardenales 133 tendrán que decidir, amparados, claro, por el Espíritu Santo, quién va a ser el nuevo Papa. Como es un acontecimiento de estos, además, yo diría que, ya lo vimos en los funerales, con toda la pompa y el boato que tiene el Vaticano y por lo tanto la Iglesia Católica, con qué expectación vais a vivir ese cónclave y a esperar esa fumata blanca, José? Sí, la definición es expectante. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de saber quién va a ser el próximo Papa. Lo vivo con expectancia desde el punto de vista de persona que es creyente y por tanto pues aquí a quien se va a elegir es al próximo guía espiritual de millones y millones de católicos que hay en todo el mundo. Luego da mucho juego también en temas de política internacional o en el tema de influencia que siempre se ha sabido que tiene el Vaticano, y lo vivo con ganas de que volvamos a tener un Papa tan maravilloso como creo que fue Francisco. ¿Y Óscar? Ahí yo estoy de acuerdo. Yo creo que como católicos estamos todos expectantes de que el siguiente papa sea un papa tan bueno y que de verdad vuelva a traer esa fe a millones de personas que están un poco descontentas o desconcertadas con la religión, que es importante también que vuelvan a coger esa fe. Claro, habéis nombrado algo que me parece importante. El legado del Papa Francisco, lo que el Papa Francisco ha significado en su pontificado, y ya sabéis, no descubro nada, que en sectores de la izquierda pues ha gustado siempre mucho todo esto del Papa Francisco, lo que pretendía renovar en la Iglesia, su acercamiento a los pobres, a las desigualdades, su cercanía, por ejemplo, al problema de la inmigración. Y ahora, claro, estamos con esas medio intrigas vaticanas, que si se va a continuar ese legado, que si van a ganar los progresistas, que si van a ganar los conservadores. ¿Cómo lo veis? Yo creo que no hay que alarmarse en el sentido de que la Iglesia, visto con perspectiva, siempre bajo los distintos pontificados, ha liderado grandes luchas sociales. Lo hizo, por ejemplo, Juan XXIII cuando asentó todo lo que era la doctrina social de la Iglesia, Juan Pablo II cuando recogió ese espíritu de libertad y de dignidad de las personas en la lucha contra el comunismo y contra cualquier tipo de totalitarismo, y Francisco a su manera pues yo creo que ha seguido una línea que la Iglesia tiene presente. Es verdad, nosotros que somos jóvenes, que Francisco igual sí que se habla de que Juan Pablo II fue en su momento el Papa de los jóvenes. Francisco seguramente ha conseguido reconectar de alguna manera con una parte, ya no de la sociedad, sino concretamente de la juventud, que se podía ver alejada de la religión. Los gestos están bien, son importantes, y todo lo que sea, bueno, esto es una opinión personal, acercar a la gente a lo que es el mensaje, que en el fondo era la intención final del Papa, pues está bien. Será un legado que se recuerde por la misericordia, por la esperanza y por esa ternura y esa humanidad que ha devuelto a una institución que en los últimos años había estado tan criminalizada. Sí, aquí yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo. Es muy importante que sea una persona cercana a las personas, que sea una buena persona y que de verdad quiera que abracemos esa fe de nuevo. Como lo a repetir, hay mucha gente que ha perdido la fe o no está tan conectado como antes. Y yo creo, como católico y como el mensaje que a mí me transmite la Iglesia y la religión, es muy bonito ser creyente, la verdad, y da unos valores que parece ser que se están perdiendo poco a poco. Claro, siempre dais en el clavo en temas muy importantes. El descreimiento, que yo creo que es una realidad, sobre todo, podríamos decir, no sé qué opináis, en Europa, porque es verdad que el tema, hablo ya de las religiones o de la fe, no ocurre lo mismo en el continente americano, en Asia o en África incluso, ¿no? ¿Cuáles son, a vuestro juicio, las razones, y lo entroncamos con igual, cual fuera la línea del nuevo Papa, de ese descreimiento en unas zonas, sobre todo de lo que se llama el primer mundo, en cuestiones de fe, y que está provocando también, por desgracia, no hay más que ver, la asistencia a las iglesias en España y en Europa?
Es muy difícil poder acertar con un diagnóstico así. De las causas, Seguramente en los países más desarrollados, donde tenemos todas las necesidades materiales cubiertas, pues es más fácil desprenderse, ¿no?, de otro tipo de preocupaciones que sean un poco más trascendentales. Honestamente, no creo que hayamos perdido valores en cuanto a lo que es la humanidad o mensajes que son propios del cristianismo, pero que seguramente se hayan secularizado de algún tipo de manera. Sí que se ha alejado de lo que es la práctica de la religión, y seguramente creo que tenga que ver con este estado del bienestar que gozamos en nuestro entorno con respecto a otros países, y seguramente pues por el descrédito que se ha intentado hacer, ligando muchas veces lo que es una institución y una creencia con pues cuestiones más geopolíticas o politizándola de alguna manera. Hay un anticlericalismo que es claro que se ha dado siempre en Europa, que no se ha dado en otro tipo de países, contra en concreto la Iglesia Católica, y que aquí pues siempre han estado dispuestos a disparar, no contra la Iglesia, al primer escándalo que había. Pues todo sumado, imagino que nos puede explicar un poco cómo estamos actualmente. ¿Cómo lo ves, Óscar? Yo quiero seguir por esa línea también, además de que hace un siglo hubo una persecución religiosa muy grave, sin irnos más lejos, en nuestro propio país. Sí. Durante la Guerra Civil, lo que pudimos ver, se quemaban iglesias, mataban frailes, violaban monjas, y entonces eso también ha hecho como que se genere un miedo a ser creyente, o se haya perdido ya directamente esa fe, por decir, ¿de verdad tenemos que sufrir esto por nuestras creencias? Eso yo creo que también ha afectado, no todo, por supuesto, porque hay otros factores que yo creo que son incluso más fuertes para ello, como ha explicado el compañero, pero yo creo que también tiene un gran significado en la sociedad actualmente. Volviendo, y para ir cerrando el tema del cónclave, lo comentábamos antes en la pre-tertulia, ¿no? Hay hasta apuestas, claro, se apuesta por todo, apuestas ya no solo del nuevo papa, de los papables, en lo que no vamos a entrar demasía, sino en cuánto va a durar el cónclave. Yo es que ayer asistía a una tertulia radiofónica donde ya se decía que va a llegar en la votación, quinta votación, el jueves por la tarde, ¿no? Bueno, esto es pan del siglo XXI, ¿no? También. Sí. No, lo comentábamos también, Sí, que sí. es la tendencia que tenemos actualmente a monetizar absolutamente Todo, cualquier absolutamente tipo de eventualidad que pueda haber. Bueno, lo importante, pues los que lo vivimos de otra manera, esperarlo con ganas, con esperanza y con la convicción de que sea una buena decisión para todos. Dure lo que dure el cónclave, ¿no? Efectivamente. Dure Eso es lo que dure. eso es lo de menos. Óscar. O sea, ahí estoy yo también de acuerdo que nosotros lo vimos de otra manera, no con apuestas ni cosas así tan... Sí. Alguno habrá, ¿eh? No, Seguro. eso Tenemos- seguro. En todos lados No, hay alguno tanto suelto. apuestas, insisto, de papables como de cuánto va a durar el cónclave y cuándo se va a tomar esa decisión, ¿no? Bueno, es evidente que no tiene nada que ver ahora la elección del Papa lo que ocurría en siglos pasados. Evidentemente, los medios de comunicación, la expectación que se crea, ha cambiado todo. Una última cosa, ¿os imagináis un Papa español? Podría ser, sí. Yo creo que hay perfiles de cardenales españoles que podrían ser perfectamente un buen papa. E incluso aragonés. Aragonés, en Ahí concreto, está efectivamente. Juan José Omeya. ¿Tú te lo imaginas, Sí, Óscar? claro, por supuesto. Bueno, solo ha habido 3 papas En Cretas no lo españoles querían, en la ¿eh? historia. ¿Eh? En Cretas decían que no querían perder a una nueva persona como él. Ah. Que no lo querían de papa, que se lo querían quedar para ellos solos. Yo le vi, le escuché una entrevista, ¿no? Él se descartaba, por supuesto. Ojo de los que se descartan. Ojo, porque ya sabéis, el que entra papa sale cardenal, Efectivamente. por tanto, y viceversa, ¿no? Insisto, solo ha habido 3 papas españoles en la historia. El último fue los Borgia, Alejandro VI. Así que, bueno, evidentemente yo creo que todos estaríamos contentos si sale un papa español. Bueno, a ver si en la próxima tertulia, en el próximo Aragona Debate, ya habemos papa. Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque a mí me interesa mucho conocer vuestra opinión sobre lo que se está conmemorando realmente todo este año, que es el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y luego vamos a sacar de este tema muchas derivadas con la situación que vivimos actualmente. De hecho, esta semana se va a conmemorar. Hay que recordar que Europa o los aliados celebran un día de la victoria contra la Alemania nazi. La Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, lo celebró otro día porque hubo una doble rendición de la Alemania nazi. Y lo primero, ¿os interesa este tema, la Segunda Guerra Mundial, lo que significó ese conflicto hasta ahora, el más sangriento de la historia de la humanidad, según algunas estimaciones, 50 millones de muertos, y lo que cambió todo a partir de 1945?
¿Cómo seguís este tema? Yo soy un José. apasionado de la historia, pero sin duda alguna la Segunda Guerra Mundial, por la magnitud que tuvo en su momento y las consecuencias posteriores que nos rebotan directamente a nosotros, pues es un tema que interesa especialmente, ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo has analizado al albur de lo que está pasando ahora? Bueno, pues Y de si se pueden repetir algunas cuestiones previas a esa Segunda Guerra Mundial. en 1939 estalló, se puso detalladamente lo que era el declive de la civilización europea. Seguramente un declive que no veíamos desde Roma. Vimos una serie de cosas que fueron atroces, pero como siempre se dicen, de los peores desastres nacen las grandes reconstrucciones. Lo observó con preocupación, porque muchas de las causas sociales, económicas y políticas que dieron lugar a un acontecimiento como ese, podemos encontrar algún paralelismo hoy en día que nos podría alarmar. Imagino que hablaremos ahora. Es importante que analicemos bien estas causas porque tenemos que aprender de ellas. Para no repetir la historia, Efectivamente. ¿no? Yo creo que ahora es cuando más se habla, bueno, cuando más se habla. En la crisis de los misiles se habló mucho de la Tercera Guerra Mundial, en la Guerra Fría, pero ahora se ha vuelto a hablar, se está hablando y aparece cada cierto tiempo un hashtag Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero vamos a la segunda y a lo que supuso y a vuestro interés por esos hechos, Sí, Óscar. a mí la verdad que la historia me encanta, es increíble y la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto increíble en lo que es nuestra sociedad actualmente, no solo en avances tecnológicos, sino en unos desagradables hechos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial y pos la Guerra Mundial, que yo creo que está bien recordarlos para que no vuelvan a suceder, porque la típica frase, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, es importante conocerla porque la crueldad de los actos a día de hoy incluso podría llegar a ser peor. Entonces es importante que no lleguemos a ese punto de otra tercera guerra o otra guerra muy importante, que aunque no llegue a mundial, sino otra guerra dentro de Europa que llegue a esos niveles. Claro, aquello fue una guerra que por eso fue mundial, porque incumbió a todo el mundo. Hay alguno que piensa, ya empezó la Tercera Guerra Mundial con el 11S, es otro tipo de guerra mundial. Claro, si sumamos conflictos que hay, están metidas muchas veces las grandes potencias, ¿no? Pero no a ese nivel. Pero quiero centrarme en esos paralelismos o analogías, si vosotros los veis o no, de esos momentos previos del auge del fascismo, por poner un orden, primero en Italia, en los años 20, después la llegada de Hitler y del Partido Nacional Socialista al poder en Alemania, las consecuencias que venían, por cierto, también de una crisis como la depresión del 29, una crisis económica, y muchos dicen, ahora está aumentando de nuevo la extrema derecha, luego hablaremos un poquito de alternativa por Alemania. ¿Veis paralelismos o se exagera porque las circunstancias evidentemente tampoco son las mismas? Hombre, yo quiero pensar que se exagera no por ganas de alarmar a la gente, sino precisamente por este instinto que tenemos muchas veces las personas de precaución, no, pues encontrar paralelismos es sano. Cuando analizamos las causas, pues agentes que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder analizar actualmente la situación, que fueron determinantes en su momento, el descontento social. Un descontento social que fue agitado por ideologías que han sido criminales, nefastas para la humanidad, como son el nacionalismo, como son el comunismo y como son el fascismo. Nos decías el fascismo, pero en muchos países del centro de Europa el fascismo fue apoyado por las clases medias como forma de evitar que el comunismo, Sí, que sí, en sí, su el momento comunismo. estaba también muy presente en otros países de Europa, pues alcanzase el poder. Son tres ideologías que son totalitarias, llevadas al extremo, porque anulan lo que es la libertad de las personas. Son ideologías que en alguna o menor forma tenemos hoy presente en muchos países de Europa. Son ideologías de las que tenemos que aprender y que tenemos que intentar derrotar por los medios evitando los medios que se intentaron utilizar en los años 30, en el periodo de entreguerras, que se vieron que no fueron eficaces. Luego, además, un papel que me parece súper importante destacar fue el deterioro que se hizo de la política internacional y de las relaciones diplomáticas. A fruto de la Primera Guerra Mundial, a raíz del Tratado de Versalles, diferentes iniciativas diplomáticas, se instauró lo que era el prototipo de el origen de la ONU, la Sociedad de Naciones. Sí. Es también una lección que tenemos que aprender, cómo las relaciones diplomáticas mal entendidas y mal llevadas, o no teniendo respeto por ellas, puede ser una causa que nos lleve a situaciones como estas. Una de las grandes lecciones que aprendimos de la Segunda Guerra Mundial era la importancia de las relaciones internacionales y la fundación real de lo que es el derecho internacional que nos regula hoy en día. Óscar, paralelismos. Yo estoy de acuerdo que es una exageración total,
porque dicen, no, es que el mundo está muy dividido, pero es que siempre ha estado dividido. Durante toda la historia de la humanidad ha estado dividido entre unos y otros, y eso tampoco es una cosa que te vaya a llevar a una gran guerra. Es un factor, por supuesto, pero no creo que actualmente sea suficientemente fuerte ese factor como para desembocar en otra guerra. Y tampoco nos gustaría, yo creo que a ninguno, salvo a los que estén bastante pirados de la cabeza, que no hay pocos, pero esperemos que de verdad no llegue ese momento. Y sí que es verdad que los regímenes totalitarios hay que erradicarlos, porque cuando cortas la libertad de las personas acaba en un descontento que luego acaba haciendo, como en Alemania, unas elecciones a un personaje totalmente asqueroso y radical. Entonces no podemos llegar a ese punto. Yo es que sí que encuentro paralelismos, lo que pasa es que creo que la situación ha cambiado. El gran problema que creo que tuvimos en muchos países de Europa fue que las democracias liberales eran muy frágiles. Eran muy frágiles e ideologías de este tipo se aprovecharon de ello. Después los países aprovecharon esta oportunidad y hicieron unos sistemas institucionales basados en el respeto al Estado de Derecho, a los derechos y a las libertades fundamentales y formaron las democracias liberales de las cuales Europa ha sido exponente durante un montón de años. El declive y la degeneración que se ha visto de lo que son los órdenes liberales a lo largo de nuestro continente y a lo largo del mundo entero es evidente y es algo que nos tendría que alarmar. La consecuencia de no respetar estos principios básicos, que a veces vemos como un ataque menor, pero que si lo ves con perspectiva, cómo era la democracia liberal en Alemania en los años 70, cómo es hoy en día, cómo es en España hace 20 años y cómo la tenemos actualmente, son lecciones que tenemos que aprender y que personas de otros países, como podría ser Venezuela o podría ser Cuba, personas que tienen un rico conocimiento de qué era su país y de qué era exactamente España, también te ponen en alerta. Yo creo que es algo que tenemos que tomar nota. No, en eso yo me refiero de que no, obviamente hay paralelismos, pero que no es tan exagerado como hace 100 años. Sí que tenemos regímenes. Hombre, yo quiero pensar que no estamos en ese punto, pero desde luego si le preguntamos a la generación de nuestros padres, quitando la Guerra Fría Estados Unidos-URSS, que en el fondo tampoco tuvo ninguna materialización concreta, el orden internacional, tal como lo tenemos ahora, con el papel de Rusia, con el papel de China, que no acabamos de saber muy bien cuál es el de juego, está ahí agazapado y nos puede sorprender en cualquier momento, y sobre todo la mayor alarma que tenemos, que es que el país que ha garantizado que durante tantos años el orden internacional fuera el que fuese, era Estados Unidos, ha llevado ese papel, seguramente de una manera irresponsable en algunos momentos, está muy desacreditado, y ahora nos abrimos a una apertura a lo que es el juego de política internacional, que no nos permite saber seguramente por dónde van a ir los tiros. Ahí quería llegar. 1945 se establece la primacía de Estados Unidos, la Guerra Fría, pero ese orden, ese atlantismo que empieza entonces y que ahora parece que Trump hace que salte por los aires. Óscar. Yo. Sí, claro. Este es el otro tema que me interesa mucho. Sí, claro. A ver, tampoco tenemos siempre que depender de Estados Unidos, porque es un error. Por supuesto, siempre ha sido nuestro brazo fuerte. Nosotros hemos querido ir de que lo haga el tío Donald o que lo haga el tío Sam, y nosotros vamos a estar más tranquilos, más apartados, pero también, como llevo diciendo varias semanas, tenemos que ser soberanos en nuestro propio ejército. No podemos siempre depender de unos o de otros, porque si no, ¿a qué te va a llevar eso? A ser un títere de ellos, en mi opinión. Sí, lo que pasa es que el tejido de alianza atlántica nace en 1945, nace en la Segunda Guerra Mundial, con unos aliados que después se tendrán que enfrentar, porque allí estaba la Unión Soviética, y después se enfrentarán al comunismo en esa Guerra Fría, y eso es lo que ahora está en peligro. ¿Y cuál es el papel, o cuál debe ser el papel de Europa en este cambio del tablero, en un mundo que ya no está polarizado, sino que es multipolar? También esa es una diferencia clave de lo que pasaba entonces, o de lo que pasó desde el 45 hasta que cayó el muro de Berlín. El atlantismo surge preeminentemente de una necesidad militar, pero lo importante y lo que yo creo que hay que destacar, porque es lo que ha conseguido que haya triunfado durante 80 años, ha sido la base de los valores liberales, democráticos, que sustentaban esas alianzas y que son los que no podemos permitir que ahora mismo en Europa se deterioren. Cuando muchas veces hablamos de la crisis de Europa, o hablamos de los problemas de integración, o hablamos de la primacía de Estados Unidos, no podemos entender esta alianza si no es
uniéndonos a esos valores que son los que nos hicieron en su momento ser más fuertes que todo lo que era el telón de acero, lo que era el comunismo. Hay que recordar que no solo eran dos bloques militares, había dos bloques donde había ciudadanos que saltaban muros y perdían la vida para saltar de un lado al otro, donde hay gente que moría de hambre en unos países y no en otros. Y esa base, esa herencia que tenemos como generación, es la que tenemos que preservar. Y sin ningún tipo de duda, parte de los valores fuertes de una democracia liberal. No hay que olvidar, por supuesto, por no poner solo el foco en Trump y en Estados Unidos, que ahora hay un señor, por llamarle de alguna manera, que se llama Putin, que ha invadido Ucrania y que ha resucitado, entendedme, en cierta manera, esos bloques y esa Unión Soviética o el imperialismo de los zares, me da igual, pero que también ha dado una patada en el tablero a todo lo que estamos hablando. Y hay un aspecto, fíjate, para unirlo del cónclave y esto, cuando se crea Europa y su constitución, sabéis, recordaréis que hubo un debate sobre si se incluían los valores cristianos y del humanismo cristiano. Sí. Claro, sí. Y eso se apartó porque se quería coger en Europa a todas las sensibilidades, pero que en la formación de Europa, no sé qué pensáis, los valores cristianos y de humanismo cristiano han sido fundamentales, yo creo que nadie lo puede dudar. Sí, es básicamente las bases de Europa han sido unas bases cristianas. Igual que tenemos unas bases latinas por el Imperio Romano, son unas bases cristianas que es lo que de verdad llegó a una verdadera unión dentro del Imperio Romano y luego desembocó en todo lo que es el ámbito de la religión. Y a eso ha llegado hasta nuestros días. Por supuesto, no podemos hablar de Europa sin hablar del cristianismo. Es inviable. Así es. Bueno, es un tema interesantísimo, que yo creo que volverá. No el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, sino todo lo que ahora está pasando. Y vamos a cambiar, ahora sí, radicalmente de tema. Cuando preparamos los temas hay algunos que quedan ahí, porque son atemporales, es verdad, pero que yo quiero sacar aquí de nuevo. No sé si lo comentamos alguna vez cuando hablamos de tecnologías, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Yo, fijaos, más que nada por mi edad, cuando apareció Internet y podíamos tirar de hemeroteca, lo que se decía era algo parecido a lo que se está diciendo ahora sobre la inteligencia artificial. Es decir, esto es un peligro porque fíjate lo que va a pasar ahora. Ahora ya de Internet tiene sus riesgos, pero no hablamos en ese tono. ¿Cómo veis vosotros, jóvenes del siglo XXI, esa inteligencia artificial que ahora todos llevamos ya en nuestros smartphones, que dicen que va a revolucionar todo, que va a cambiar absolutamente la manera de vivir, los empleos, etcétera, etcétera? ¿Ventajas e inconvenientes de esa inteligencia artificial, José? Yo creo que la inteligencia artificial, como cualquier avance tecnológico que hemos tenido, no hay que mirarla con especial recelo ni escepticismo. Creo que es una herramienta que puede ayudarnos a desarrollarnos potencialmente a unos niveles de los que ahora mismo yo creo que nadie puede ser consciente, no solo en el plano económico, sino incluso creo que en el plano intelectual, en el plano de divulgación, en el plano de desarrollarnos como sociedad, pero para ello es imprescindible que goce de una base de confianza por parte de la gente, porque si no será imposible desarrollarlo con buenos fines o desarrollarlo de manera pública para que los objetivos y las consecuencias que pueda tener la IA redunde en beneficios para el conjunto de la sociedad. Y para que la gente confíe es imprescindible también que lo haga con una base de confianza basada en la seguridad. Y hay mucha gente que está poniendo el foco, ¿no?, sí, en los problemas de seguridad que nos puede generar a los ciudadanos. Ahí la Unión Europea, una cualidad que tiene es que es rápida a la hora de legislar y es rápida a la hora de acomodarse a este tipo de situaciones. Ya se han puesto a ellos. Nosotros, por ejemplo, desde el Partido Popular hemos puesto especialmente el foco en el tema de la seguridad de los menores, que creo que seguramente por ser quienes menos maduros son, pueden ser más proclives a caer en los peligros que puede entrañar una tecnología como es la de este estilo, pero si lo hacemos con seguridad, si lo hacemos con confianza, lo hacemos de manera transparente y pública, los beneficios que nos puede otorgar a todos son inimaginables. Que nos está otorgando ya la inteligencia artificial, Óscar. Sí, la verdad que la IA es una gran ventaja y puede tener unas ventajas increíbles siempre que sea bien utilizada, porque hemos visto casos en España que ha sido mal utilizada por menores y ha desencadenado en un acoso sexual, porque son imágenes al final que no existen, que no son de la persona, pero sí, la han creado a partir de la IA. Entonces yo creo que es importante enseñar bien cómo utilizarla, no dejar a su libre albedrío a los menores, porque siempre es un peligro, y menos una tecnología que tiene estas capacidades.
Claro que bien utilizada es maravillosa e increíble, porque tú llegas a casa y dices, hazme el planning semanal de la comida. Sí, Y sí. te lo hace con gramos. A las personas que les gusta cuidarse mucho, que miran mucho las calorías y los precios y todo, te hace un esquema muy detallado y te lo organiza muy bien. Entonces, para organizarte en casa, por ejemplo, sirve muy bien. Que necesitas buscar una información rápida, tú le das al buscar dentro de internet, hazme un resumen de lo que sea con sus enlaces. Pim, 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 te lo pone. Entonces, yo creo que es una gran ventaja, pero por supuesto hay que saber utilizarla bien, porque mal utilizado yo creo que todo es peligroso. ¿Qué sistema utilicéis más vosotros? Yo la verdad es que no soy muy dado No a, es a usarla. ni de ChatGPT. No especialmente. Ahora Yo está- creo que la ahora que está tengo Grok instalada también creo que es Copilot, pero la verdad es que Copilot. no la uso bastante. ¿Y tú, Oscar? Yo últimamente suelo usar más el de X. El de X, Grok. Sí, Grok. Grok. Porque a mí Ok. me gusta hacer imágenes de lo que sea y la calidad que tiene es Ya. para mí infinitamente superior a Yo lo que ChatGPT. veo, que soy un gran usuario de X, no tanto de publicar, sino de ver, ¿no? Es que ahora en muchos hilos la gente le pregunta a Grok para verificar. Sí, Sí, Grok, es verdad, ¿es es esto verdad. cierto? Grok, pero, ¿qué decías? No, iba a decir José? que usemos inteligencia artificial de manera consciente y de manera individual, porque en el fondo usamos inteligencia artificial por lo que ya nos están contando cada vez que accedemos Para al todo. banco, para cualquier tipo Sí, de trámite. sí. Quiero decir, es una pregunta que dentro de los riesgos que podían acarrear, no solo los que podemos notar de manera directa y personal en nuestro teléfono, sino incluso jurídicamente. El otro día con unos compañeros míos de facultad lo hablábamos, que si era hasta difícil de determinar en algunos casos la validez de una prueba, a partir de ahora el reto ya no solo, pues se me ocurre el mundo científico, el mundo financiero, la seguridad que puede traer. Veníamos del blockchain, que ya era la última Sí, revolución, sí. y ahora ya yo creo que nadie es capaz de ponerle límites a lo que nos puede ofrecer esto, incluso en el ámbito judicial. O sea, No, en todos los ámbitos es imposible por eso determinar dónde puede... es una revolución enorme. Sí, sí. Que para terminar, no es que sea anecdótico, sabéis que se ha puesto mucho de moda estas fotos con Ghibli, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y enseguida se ha alertado también de que, ojo, con dónde se publican esas fotos, porque se puede acceder a nuestros datos, etcétera, etcétera, lo que comentabas de la seguridad, aunque sea algo tan sencillo como publicar una foto que ahora están muy de moda, ¿no? Con inteligencia artificial. Bueno, nos queda poquito tiempo. Pero sí para casi que me deis pinceladas de... Los veo ya expectantes, claro, porque este es un tema de actualidad que teníamos en reserva. De los creadores del gran apagón, ahora llega el gran sabotaje. Es decir, vaya lunes que llevamos, ¿eh? El lunes del gran apagón, el lunes el sabotaje, según el señor Puente, que la Guardia Civil, por cierto, el tema de los trenes, ya ha dicho que le parece un robo de delincuencia común. ¿A qué creéis que se debe todo esto? Echar balones fuera, sabotajes, todavía no sabemos y lo que tardaremos en saber las causas del gran apagón. José. Yo es que creo que hablar de causas es realmente imposible. Cuando salía la encuesta flash de Tezano sobre que el 60% de los españoles no conocía el origen del apagón o creía que no había información suficiente, es que no tenemos ninguna. Yo no soy capaz de determinar si es un fallo de gestión, pero desde luego lo que tenemos es un fallo de informar a la gente, y eso redunda seguramente en el sentido de calidad democrática y de asumir responsabilidades que tiene este gobierno. Y de gestión de los servicios públicos. Estamos Eso habrá que hablando determinarlo. de Claro, la es que tampoco energía. somos capaces, como esto es culpa de una empresa privada o es culpa de un No, ladrón. pero energía, y ahora el transporte, los trenes, que no es la primera vez que se producen incidencias. Ni la última, seguro. Exacto, ni será la última. Y todo es echar balones fuera. Recordemos que según nuestro maravilloso ministro, estamos viviendo el mejor momento del tren, según él. Y vemos Sí, que sí. día a día pasan este tipo de cosas. A ver, tampoco podemos esperar mucho del gobierno que tenemos. Lo que tenemos es difícil de digerir. No sabemos nada del apagón, no sabemos nada de los trenes, pero es que tampoco sabemos qué va a pasar con los de La Palma. Ya ha pasado hace 3-4 años. Ni vamos a ver qué va a pasar con los de La Dana. Entonces, no podemos determinar nada, ni sabremos seguramente nada hasta que haya un cambio de gobierno, porque este año el Pedro Sánchez se necesita agarrar un clavo ardiendo para poder continuar un día más en el poder, porque tiene tantas causas abiertas, tantas cosas que han pasado desde que ha llegado él al poder, que cualquier cosa mínima necesita taparla. Y pasará, como hemos comentado antes de entrar, que lo del conclave mañana le va a venir maravilloso y genial para que se hable de otra cosa. Pero estamos viviendo con un gobierno que debería dimitir, cambiar ya por favor de gobierno,
Sí. y empezar a saber las causas y el porqué de todas las cosas que han pasado. Fijaos bien, y con esto nos vamos. El día del apagón, 2 horas antes, se publicó el procesamiento, se conoció el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez. Y a partir de ahí hablamos del apagón, como para no hablar, ¿eh? Un apagón inédito, histórico y vergonzoso, en mi opinión, en la historia de nuestro país. Muchas gracias, José Muchas Mateo, gracias. gracias, Óscar Jimeno. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Hasta un próximo programa. Se quedan con la mejor programación.